El Mayo sí busca acuerdo. Ismael El Mayo Zambada ya negocia con Estados Unidos un potencial acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio en ese país, aunque la pena de muerte sigue sobre la mesa. La Fiscalía y su defensa ya intercambiaron evidencia. Huachicol de 400 millones de pesos. Petróleos Mexicanos calculó en 432 millones de pesos el valor de los decomisos de combustible ilícito en Ensenada, Baja California, y Tampico y Altamira, Tamaulipas. No aclaró si el hidrocarburo le pertenecía, pero informó de acciones para proteger su infraestructura y productos energéticos. Desafío arancelario. Todo listo para el llamado Día de la Liberación, en el que Estados Unidos anunciará los aranceles que Donald Trump quiere aplicarle al mundo. México responderá al día siguiente, una vez evaluado el impacto económico. Migran al Congreso. Migrantes que acampaban en la Merced fueron trasladados frente a Palacio Legislativo de San Lázaro, en lo que pasan las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Luego les buscarán un albergue. En Estados Unidos presumieron la disminución de cruces de indocumentados frenados por México. Muy buenas noches. Ismael El Mayo Zambada se dio cuenta que el gobierno de Donald Trump no lo va a devolver a México. Su defensa en Estados Unidos, encabezada por Frank Pérez, confirmó a Milenio que ya descartó su intención de ser extraditado de vuelta a su país. Petición que hicieron a través de una carta elaborada por sus abogados en México, contratados por el abogado en Estados Unidos, Frank Pérez. Como no ve posibilidades de que su retorno se concrete, tras 8 meses de estar bajo custodia de Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada ya negocia un potencial acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio en su contra. Y aunque la pena de muerte sigue en pie, es lo que su defensa busca evitar. Así puede constatarse en esta carta presentada por fiscales de distrito de Nueva York, un documento que refiere que tanto la Fiscalía como la defensa del Mayo ya intercambiaron ciertos materiales de evidencia. Además, el juez Ryan Cogan aprobó por acuerdo de ambas partes una solicitud para pasar del 22 de abril hasta el 16 de junio la próxima audiencia de Ismael El Mayo Zambada. Ayer le adelanté en este espacio que Estados Unidos busca tener en su poder a otros 29 capos mexicanos. Se trata de 18 personajes que ya están detenidos, entre los que se encuentran Abigail González Valencia, el Queenie, brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, Servando Gómez La Tuta, y los hermanos Amezcua, conocidos como los reyes de la metanfetamina. Hay otros 11 que están en libertad, como Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, Miguel Guzmán, hermano menor del Chapo Guzmán, y Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la lista es real y que la petición de Estados Unidos tiene años. ¿Cuál sería su suerte de llegar ante la justicia estadounidense? Desde cadenas perpetuas hasta pena de muerte, si llegan a ser trasladados fuera del acuerdo de extradición vigente. Ángel Hernández nos cuenta. Servando Gómez La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, Abigail González Valencia, el Queenie de los Queenies, y Alfredo Andrade Parra de los Zetas podrían recibir cadenas perpetuas o pena de muerte en caso de ser entregados a Estados Unidos bajo el nuevo marco jurídico del Departamento de Justicia, junto a otros 26 criminales extraditables que están bajo la mira de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de la lista revelada por Milenio y de otras más y afirmó que México colabora con las solicitudes de extradición del gobierno estadounidense. Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Entonces, sí hay, pero desde hace tiempo, no desde ahora, además de las 29 personas que ya están allá. Según los archivos judiciales estadounidenses, Servando Gómez es acusado de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, junto a José de Jesús Méndez alias El Chango, uno de los fundadores de la familia michoacana y entregado a finales de febrero a Estados Unidos. Podría ser condenado a un mínimo de 10 años hasta prisión de por vida. Abigail González Valencia, líder de los Queenie, célula financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, enfrenta cargos por crimen organizado y tráfico de cocaína y metanfetamina en la Corte Federal de Washington. Como Nemesio Ceguera, el Mencho, a un prófugo de la justicia, podría enfrentar de 20 años hasta prisión de por vida o incluso, si la fiscalía estadounidense lo decide, la pena de muerte por crimen organizado siempre y cuando no sea extraditado, pues esto evitaría que fuera condenado con la pena capital.
Alfredo Andrade Parra, extraficante de drogas de los Zetas, fue detenido en abril de 2013 en Ciudad Acuña, Coahuila, por delitos relacionados al trasiego de drogas en México. Sin embargo, en Texas tiene 3 cargos por tráfico de marihuana en su contra, que podrían implicar una pena de entre 10 años hasta prisión de por vida. La Fiscalía estadounidense ha endurecido su postura contra los líderes de los cárteles mexicanos al designar como terroristas al de Sinaloa, al Jalisco, al del Golfo, al del Noreste o los Zetas y Cárteles Unidos, y con ello podrá acusarlos de narcoterrorismo o terrorismo y abrir otra puerta para solicitar que sean sentenciados a muerte. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que anoche en Fox News dijo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre la reunión que tuvieron el viernes, donde entre las peticiones incluyó solicitar información de datos biométricos. We want her to share some more information with us. So I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. We asked her specifically to share biometric information with us, and she's willing to discuss that, even though that in her country would be a little bit controversial. Pues yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México pues no tenemos una identidad de datos biométricos y que en todo caso pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo. Ella dijo que puso sobre la mesa acciones que le gustarían al presidente de los Estados Unidos que se implementaran en nuestro país, aparte de lo de Guatemala. Pues sí, es un asunto de colaboración, porque no es un asunto de lo que el presidente Trump establezca hacia México. ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? ¿Los datos de los mexicanos, de los migrantes o de los delincuentes? Sí, principalmente en migración, pero nosotros pues no tenemos esos datos biométricos para empezar. En 2011 los Zetas sembraron terror en Allende, Coahuila, realizando múltiples ejecuciones por una supuesta traición. Los líderes del cártel, el Z40 y el Z42, son algunos de los criminales que ya están en manos de la justicia de Estados Unidos, donde se han ventilado cualquier cantidad de horrores relacionados con este grupo criminal. Horrores de exsocios de estos criminales que coinciden con lo que dijeron personas que sobrevivieron a la masacre de Allende. Este es un trabajo de Ángel Hernández. En marzo de 2011, cuando los Zetas asaltaron Allende, Coahuila y sus alrededores, pocos o casi nadie sabía que Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, las mentes detrás de las masacres y líderes del grupo criminal, participaron directamente en varios de los secuestros y asesinatos. Algunas de las víctimas solo pudieron escuchar frases como "Omar, mátalos a todos". El día cero de la ola de terror que sembraron fue el 11 de marzo. Como en la tarde empezaron a subir los balazos. Y después acabaron las balaceras, pero después como que recibieron llevándose gente. Los Zetas habían comenzado una cacería humana contra 3 operadores que presuntamente los habían traicionado: Mario Alfonso Cuellar, alias Poncho, Héctor Moreno, operador de y José Luis Garza, un aliado que los apoyaba con los envíos de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, ya habían escapado y cruzado la frontera norte para esconderse. José María Guizar Valencia, el Z43, uno de los hombres de mayor confianza de los hermanos Treviño, estuvo ahí, en una de tantas masacres. En agosto de 2021, ante las autoridades, narró detalles de aquella sangrienta jornada en Coahuila. Como que el Z42 asesinó a decenas de personas entre el 11 y el 20 de marzo, entre ellos a empleados y dueños de lugares que Mario Alfonso Cuellar frecuentaba con su familia. Uno de esos días, cerca de las 9 de la noche, en un campo de fútbol en Allende, había cerca de 30 camionetas de los Zetas con un centenar de sicarios armados hasta los dientes. Frente a ellos 20 personas con los ojos vendados en línea. Personas que alguna vez habían tenido contacto con Cuellar, mujeres, jóvenes y hombres. A todos les preguntaron dónde se escondía, qué sabían. Como no obtenían respuestas, le espetó a su hermano: "Omar, mátalos a todos". Según recuerda el Z43, las víctimas empezaron a llorar y gritar. Aseguraban no tener nada que ver con Cuellar, se abrazaban entre ellos llenos de terror. ¿Y los mataron?, preguntó un fiscal. "A todos", contestó Guizar, y añadió que incluso Omar tuvo que recargar su arma 2 veces. También atestiguó cómo saquearon ranchos y propiedades de Cuellar en Zaragoza y Nava. Por su parte, Héctor Moreno, ya como testigo protegido de Estados Unidos, declaró en 2013 que los hermanos Treviño Morales lo querían matar porque los negocios de los Zetas no iban muy bien, y que solo en Allende el grupo criminal ejecutó a entre 200 y 300 personas. Unas cuadras antes de llegar al centro comercial Gutiérrez, quemaron una de las casas y pues como nunca, no sé por qué me tocó pasar por ahí y acuérdate que fue lo peor, pasar por esa calle. Ver a gente tirada,
niños. Y pues no puedes hacer nada. Nada puedes hacer. Indicios y testimonios apuntan a que varias de las personas secuestradas habrían sido ejecutadas y sus cuerpos incinerados en un rancho cercano a Allende, Coahuila. Sin embargo, familias se niegan a aceptar cualquier detalle sobre su fallecimiento sin una evidencia concreta. En abril de 2013, durante su testimonio contra José Treviño, hermano de Miguel Ángel y Omar, Alfonso Cuellar reveló que Héctor Moreno y José Vázquez, alias El Diablo, habían entregado a la ICE y la DEA los números PIN de las BlackBerry que usaban los dos líderes Zetas. En una mala jugada, la DEA compartió la información a su agregaduría en la Ciudad de México y esta última a la Policía Federal, a través de la Unidad de Investigaciones Sensibles, que en ese entonces era como un queso gruyere. Estaba llena de agujeros por donde la información se filtraba a los cárteles mexicanos. Así, gracias a la unidad de élite, el Z40 y el Z42 se enteraron que sus BlackBerry habían sido vulneradas. Los Zetas no preguntaron quién fue el soplón, simplemente fueron sobre los que sospechaban: Cuellar, Moreno y Garza, quienes vivían y tenían sus negocios y familias en Allende. Al que fuera que tuviera contacto con esas personas, se lo llevaban. Según las investigaciones y testimonios, a los policías municipales, bomberos y autoridades les ordenaron no intervenir. Peor aún, algunos uniformados incluso colaboraron con los levantones. Con imágenes de Néstor Patrón, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Sobre los aseguramientos de millones de litros de combustible robado, esta tarde Petróleos Mexicanos informó que esos 18 millones de litros de combustible asegurados en los puertos de Tampico, Tamaulipas y Ensenada, Baja California, en menos de una semana representan una recuperación de 432 millones de pesos. Valía todo ese combustible. Sin embargo, Pemex no aclaró el origen del hidrocarburo, solo especificó en este comunicado que el buque que abasteció la estación de Ensenada en Baja California ingresó ilegalmente vía marítima sin mencionar desde dónde. No informó absolutamente nada de lo de Tampico, Tamaulipas. En el mismo documento informó que adoptó medidas preventivas y correctivas para proteger su infraestructura y sus productos energéticos. No confirmó si la decisión se debe a que esos 18 millones de litros de hidrocarburo fueron robados de alguna de sus plataformas o almacenes. En Tamaulipas, Milenio identificó el método utilizado por el buque que descargó 10 millones de litros de combustible en el puerto de Tampico de manera ilegal. Según los reportes, el barco usó un mecanismo rudimentario que consiste en conectar mangueras desde un costado del navío hasta las pipas que se encontraban estacionadas en tierra. El muelle número 7 al que llegó este buque no cuenta con infraestructura para el manejo de fluidos de petróleo, como lo dejan ver estas imágenes difundidas ayer. Según el Plan Maestro Portuario de Tampico, el muelle 7 solo tiene 2 terminales que sirven para descargar contenedores, productos minerales y agrícolas. Mientras tanto, la empresa Alta Marítima informó que hasta el momento no ha sido notificada sobre el decomiso del buque con bandera de Singapur y que ingresó con esos 10 millones de litros de hidrocarburo que fueron asegurados. En Ensenada, la Fiscalía General de la República y las autoridades de ese municipio aplazaron el traslado de los 8 millones de litros de combustible que fueron asegurados en un predio de la comunidad del Sausal la semana pasada. Actualmente este hidrocarburo es vigilado vía aérea por personal de la Guardia Nacional con ayuda de un helicóptero artillado, mientras que en tierra hay elementos de la Defensa, de Petróleos Mexicanos, policías estatales que están vigilando el predio. En Michoacán, hoy se difundieron imágenes de la presentación del grupo de corridos Los Alegres del Barranco en el municipio de Uruapan y en el que volvieron a utilizar imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Como todos sus shows, lo volvieron a hacer. El evento se realizó el domingo en la Plaza de Toros La Macarena. Hoy el fiscal del estado, Adrián López Solís, informó que se inició una investigación para recabar pruebas, aunque aclaró que en ese estado el Código Penal no contempla la apología del delito. Para prevenir que este tipo de espectáculos sigan ocurriendo, algunos estados y municipios ya tomaron medidas. En Guerrero, la Secretaría de Cultura del Estado anunció que aplicarán filtros en las convocatorias de eventos masivos mediante comités que ya existen y que se encarguen de evaluar el contenido de las propuestas musicales, mientras que en Jalisco, el alcalde de Zapopan anunció que se impondrán multas a los establecimientos donde se reproduzcan videos o música que hagan apología del delito. Ahí en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde se desató esta polémica por este grupo musical que puso no solo al Mencho sino también al Chapo entre sus canciones, hoy rindió protesta la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. En su discurso hizo referencia a lo ocurrido aquella noche y a la crisis de desapariciones que se vive en Jalisco.
En cuanto a lo ocurrido en días pasados en este recinto, en los que un grupo musical hizo apología de la violencia, asumo como propio el comunicado del día de ayer realizado por el rector Ricardo Villanueva. Son hechos que no debieron ocurrir. En la Universidad de Guadalajara estamos absolutamente comprometidos con la cultura de la paz. No puedo dejar de mencionar aquí el problema de las desapariciones forzadas. Lamentablemente, muchas familias desde hace muchos años viven en un dolor indecible que no cesa. Los hechos ocurridos en el área de Teuchitlán son la triste demostración de lo que digo. La barbarie y el exterminio nos acechan, sobre todo a nuestra juventud. Es una emergencia que debe ser reconocida como tal y enfrentada con unidad nacional, solidaridad y sentido patriótico. Hacemos votos para que los agravios se resuelvan conforme a la verdad, lo que dicta la ley y el respeto a la justicia, la dignidad y los derechos humanos. Anoche le conté que fueron encontradas fosas clandestinas en un predio de Reynosa, Tamaulipas, durante el fin de semana. Hoy la Fiscalía Estatal informó que son 3 fosas, con 10 cuerpos en total, 6 de hombres, 4 de mujeres. Mantendrán resguardado este lugar en busca de más restos. Al respecto, el colectivo Buscando Tus Pasos dio a conocer parte de los indicios que ahí encontraron, por si son de utilidad para alguien que esté buscando a un familiar desaparecido. Por ejemplo, se informó que uno de los cadáveres tiene un tatuaje de cabra en la espalda, además de un pentagrama en el pecho y un 666 en el hombro. El cuerpo de otro hombre tiene una paloma con un nombre que ya no se puede leer por completo. También tiene otro tatuaje que no se distingue en el hombro izquierdo. Una de las mujeres tenía un tatuaje en el hombro con flechas y signos de latidos con las palabras mom y dad, mamá y papá en inglés. Había 2 hombres y una mujer sin tatuajes, pero entre los indicios se encontraron un boxer rojo de cuadros y una playera blanca. En Ecatepec, en el Estado de México, el colectivo feminista Ejecatl denunció que desde hace 5 años el canal de Cartagena en los límites con Coacalco es utilizado como una fosa clandestina y en días recientes realizaron una nueva exploración de este lugar. Ayer encontraron 3 torsos y un feto bajo el agua. Hoy regresaron a este lugar y, aunque no encontraron nada, pidieron a las autoridades intervenir los alrededores del canal para que no sea utilizado con fines delictivos. Se han dado hallazgos aquí muy seguido, es frecuente aquí, es una fosa clandestina en aguas residuales y no es un orgullo ser una madre buscadora, no es un orgullo, porque la verdad es muy desgastante, pero si no lo hacemos nosotras, ¿quién? La Secretaría de Gobernación alista una reunión para mañana entre organizaciones civiles y colectivos de búsqueda con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina. El objetivo de esta reunión es preparar un encuentro de alto nivel que sostendrán con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, como solicitó esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Prevén abordar las propuestas sobre normatividad, identificación humana, sistemas de información, búsqueda, seguridad, participación y bienestar de las familias. En información política, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez informó esta tarde que retiró su solicitud de afiliación a Morena. Lo hizo al enviar este oficio a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, en el que argumentó que busca contribuir a la unidad del partido ante las voces que están en contra de su afiliación. Antes decía que a pesar de ello esperaría a lo que dijera la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. En este oficio pidió mantenerse como integrante de la bancada de Morena en el Senado. Dijo que seguirá apoyando las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión de Yunes se da a días de que venciera el plazo para que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena emitiera un fallo sobre su afiliación. Esta fecha es el próximo 7 de abril. Recordemos que a mediados de febrero presumió así su registro a Morena y hasta mostró con orgullo la credencial que le dieron en ese momento. Lo hizo arropado por los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña. Ahora, Yunes Márquez se echó para atrás. Lo cierto es que se echó para atrás porque le avisaron que no procedería a su registro como militante de Morena y por eso pidió retirar la solicitud. La comisión ya lo había bateado y así lo confirmó la presidenta de Morena más tarde, Luisa María Alcalde, en este comunicado de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, en el que ella informa que la decisión de no admitir a Yunes es por ser incompatible con los artículos 4 y 6 de los estatutos del partido que establecen que no pueden ser admitidos los militantes de otros partidos políticos. Se detalla que Yunes mantiene la militancia activa en el Partido de Acción Nacional conforme a los registros del INE, además de tomar en cuenta las declaraciones de Yunes cuando su partido lo expulsó en noviembre de 2024 y la impugnación que presentó por esa decisión.
Así es que ya lo habían bateado, le avisaron y por eso manda ese oficio diciendo yo ya no quiero estar en Morena, pero en realidad ya no lo habían admitido. Sobre la elección del Poder Judicial, hoy se sumaron las voces en contra del acuerdo del INE que impide a los poderes ejecutivo, federal y locales, así como los legisladores, promover la elección judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el INE excedió en sus facultades, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, entregó su impugnación al Tribunal Electoral. Me parece un exceso que el INE pretenda que en sus tiempos oficiales la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo no llame a votar el 1 de junio. Y sí lo vamos a impugnar. No, a ver, el INE está diciendo que no saque el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo anuncios. No que yo, legislador, no pueda llamar a votar el 1 de junio. Si el INE me quiere multar porque yo llame a votar el 1 de junio, pues de una vez que vayan pidiendo la incautación de mi dieta, porque yo no voy a dejar de llamar a votar el 1 de junio. He presentado un juicio ante el Tribunal Electoral en contra del INE. Hace unos días, un grupo de consejeras y consejeros determinaron de manera ilegal impedir que los poderes de la Unión difundiéramos el ejercicio democrático que se realizará el 1 de junio. Esperaremos la resolución del Tribunal Electoral y confiamos en que se haga justicia. Al respecto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que como lo votó en la sesión, ella está en desacuerdo con que se prohíba a los poderes difundir la participación ciudadana en la elección judicial. Pidió esperar a la resolución que emita al respecto el Tribunal Electoral. Nosotros ya tenemos aquí algunas impugnaciones ingresadas. Yo creo que hay que esperar que resuelva la Sala Superior para ver qué es lo que vamos a establecer ya con definitividad y certeza jurídica. Hasta este momento el acuerdo del Consejo sigue vigente, por lo tanto habría que acatarlo. En cuanto esto se resuelva por la Sala Superior, también habremos de acatar la sentencia que ahí se dicta. Que yo creo que entre más promovamos la participación ciudadana, este ejercicio inédito y complejo deberá de ser promocionado por todo el país. Medios de comunicación, academia, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, todo mundo debiéramos de estar promoviendo que salgamos a votar. Ese es mi muy particular punto de vista. Hasta hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 5 impugnaciones en contra de ese acuerdo del INE. Ya fueron turnadas para elaborar un proyecto que se discutirá en los próximos días. La del Senado fue entregada ante el INE. Lo cierto es que están impugnando algo que Morena y sus aliados aprobaron cuando reformaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De forma clara, el artículo 506 que ellos discutieron y aprobaron en su párrafo 1, dice: queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial. Es decir, no pueden hacer promoción de la elección del 1 de junio, porque cualquier promoción implicaría el uso de recursos públicos. Y ahí está prohibido y lo aprobaron ellos. Mientras tanto, en la mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, señaló al Poder Judicial de beneficiar a lavadores de dinero tras decretar el descongelamiento de recursos de personas acusadas de delitos financieros. Dijo que el monto total liberado del 2018 a la fecha ha sido de 23.575 millones de pesos que, mediante juicios de amparo promovidos por los infractores, fueron descongelados. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se buscará realizar modificaciones a la ley para que esto, a través de suspensiones provisionales, no siga sucediendo. Cuando hay evidencia de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta, que estas personas se amparan. Y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. No puede ser esta colusión y esta corrupción. Estamos preparando, ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. La Cámara de Diputados aprobó con los votos de Morena y aliados y de Movimiento Ciudadano reformas a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las que, entre otras cosas, desaparece el sistema Compranet para sustituirlo con la nueva plataforma digital de contrataciones públicas. Otros partidos de oposición criticaron este dictamen, ya que establece que las dependencias que firmen contratos entre ellas no estén obligadas a publicar absolutamente nada de esos contratos, mientras que las obras o servicios relacionados con programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecuten el Ejército y la Marina también podrán reservar la información. Lo mismo aplica para empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Esta propuesta no solamente es una herramienta innovadora que materializa los principios de transparencia y publicidad contenidos en nuestra Carta Magna, sino que además va a garantizar el acceso inmediato, imparcial y eficiente de la información. Si el Ejército hace la obra, no aplica la ley de obras públicas. Bastará un convenio entre dependencias para entregar proyectos millonarios sin licitación, sin transparencia ni controles, como ya se ha venido haciendo, como le gusta a Morena. No podemos permitir que, por el simple hecho de pertenecer a una institución de seguridad, se escape a las normas que todos los demás sectores deben de cumplir. La Sedena, al igual que cualquier otra dependencia, debe de rendir cuentas ante la sociedad y sus recursos deben de ser gestionados de manera honesta y eficiente. Ahí en San Lázaro, hoy la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, entregó al diputado Cuauhtémoc Blanco una carta para pedirle que enfrente la investigación en su contra por tentativa de violación. En este texto le dice que hoy dejó la playera de héroe y se convirtió en un ícono más de la impunidad en este país. Insistió que todavía está a tiempo de decidir cómo quiere ser recordado, como el futbolista que le dio momentos de gloria a su país o como el político acusado de violación que usó el privilegio del poder para ocultarse de la justicia. Le puso ahí: el balón está en tu cancha, y la petición es que solicite licencia y vaya a enfrentar la justicia como cualquier otro mexicano. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, presentó la estrategia de aperturas de quirófanos, el cual tiene el fin de fortalecer la infraestructura y equipamiento de los hospitales adscritos a este programa, IMSS Bienestar. En la conferencia de Palacio Nacional detalló que se pondrán en funcionamiento los quirófanos de 99 hospitales, los cuales, ahí admitió, no funcionan correctamente. ¿Cuál Dinamarca? No funcionan correctamente, lo reconoció así, ya sea por falta de personal quirúrgico o equipamiento o por problemas de infraestructura que están en lugares que atienden a la población en situación de vulnerabilidad. Hemos identificado 99 hospitales que no tienen ningún quirófano funcionando correctamente, ya sea por falta de personal quirúrgico, por equipamiento o por propios problemas de la infraestructura, y que a través de esta estrategia volveremos a poner en funcionamiento. Al rehabilitar estos quirófanos vamos a ayudar también a toda la red hospitalaria, ya que además de aumentar la productividad quirúrgica en cada una de estas unidades intervenidas, se va a reducir la saturación hacia los hospitales generales y hospitales de especialidad. Y muestra de las carencias, los hospitales de Zacatecas. Ahí no solo no funcionan los quirófanos, sino que no hay medicamentos ni insumos. Es por ello que médicos y trabajadores del gremio en el estado iniciaron una protesta y colgaron mantas dentro de los hospitales. Aseguraron que los pacientes han llegado al extremo de intercambiar medicamentos para solventar dolores y sortear las enfermedades. De no existir una respuesta, los médicos plantearon detener por completo las actividades en áreas donde es imposible brindar una atención a los enfermos. Un año, que fue en marzo, cuando hubo lo que fue la transición a lo que fue el IMSS Bienestar. A raíz de eso empezamos con problemáticas de falta de insumos, falta de medicamentos. El personal se estuvo cooperando de su bolsillo para poder comprar. Ellos se traen lo que son los insumos. En quirófanos se suspendieron 4 cirugías por falta de fentanil. A horas de que Donald Trump recete otra dosis de aranceles para el mundo, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión los precriterios de política económica del próximo año 2026. Para 2025 está ajustando la estimación de crecimiento de 1.5% a 2.3%, cuando en noviembre era de 2 a 3%. Según Hacienda, el ajuste es por un menor dinamismo en la inversión. Ahí está En 2025 crecerá la economía mexicana entre 1.5 y 2.3%, y en 2026 la estima crecerá entre 1.5 y 2.5%. Para 2026 estima este crecimiento, la inflación mantuvo en 3.5% la estimación para 2025, para el 2026 se prevé que sea de 3 puntos, el déficit pasa de entre 3.9% a 4%. En cuanto a la paridad peso-dólar, pasa de 20 pesos durante el 2025 a 19.70, lo estima para el 2026, bastante optimista el panorama que plantea la Secretaría de Hacienda para el próximo año, mientras que el petróleo, la mezcla, el barril de $62.4 por barril este año, estima que el próximo ondará los $55.3 por barril.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la imposición de aranceles pone en duda el TEMEC, pero ante lo que se anuncia mañana, el Plan México será la respuesta ante cualquier escenario. Evidentemente, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de poner aranceles a uno y otro país, pues obviamente que pone en duda el propio TEMEC, pues porque si el TEMEC dice 0 aranceles y hay aranceles, pues evidentemente no se está cumpliendo el TEMEC. Nosotros, nuestra respuesta es el Plan México, no es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional. Lo que queremos pues es proteger al pueblo de México y al empleo, esencialmente. En la Casa Blanca ya está todo listo para anunciar estos aranceles. Desde el Jardín de las Rosas el anuncio se dará a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Lo hará una vez que se cierre la bolsa de valores allá en Wall Street. La vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, explicó que los aranceles entrarían en vigor de manera inmediata. And whenever they start, is that enough time for companies and everyone involved to adjust to that start date? My understanding is that the tariff announcement will come tomorrow. They will be effective immediately. And the president has been teasing this for quite some time, as you know. The pause on the Canadian and Mexican tariffs, the fentanyl tariffs, that's set to expire tomorrow. Is the president considering extending that pause? Look, I will let the president speak on the specifics of the tariffs tomorrow. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una llamada este martes. Destacaron la importancia de salvaguardar la competitividad de la región, considerando esta la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Además, acordaron mantener el diálogo. En el comunicado emitido por Canadá se destacó que el primer ministro habló sobre su plan para combatir las medidas comerciales contra su país por parte de Estados Unidos, proteger a sus trabajadores y a sus empresas, además de incluir el aumento del comercio entre ambos países. Aquí en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con diferentes miembros del sector automotriz. Al menos 25 personas, representan 14 marcas automotrices, sostuvieron este encuentro para cerrar filas previo al anuncio de mañana de aranceles. Dejaron en claro que irán juntos ante el escenario que pueda presentarse. En Palacio Nacional, miembros del gabinete se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum durante una hora. Sin conocerse más detalles, los secretarios no emitieron comentarios a la salida del recinto. Todo esto a horas de que se conozcan los detalles de este paquete arancelario por parte de Estados Unidos. Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos admitieron un error administrativo y un descuido que resultaron en la deportación y encarcelamiento de un hombre salvadoreño identificado como Kilmar Abrego García. De acuerdo con la cadena CBS News, este migrante fue expulsado el pasado 15 de marzo como parte de estos vuelos de deportación que enviaron a cientos de presuntos pandilleros al Centro de Confinamiento para el Terrorismo, el CECOT de El Salvador. Sí, este hombre, que no tiene nada que ver con las pandillas, está en el CECOT. Su traslado se dio a pesar de que un juez migratorio le otorgó a Kilmar protección contra una posible deportación. En el 2019 fue detenido por supuestamente ser integrante de la organización MS-13. En audiencia, los agentes de ICE aseguraron haber verificado que era un miembro activo de esa pandilla, pero nunca se comprobaron sus vínculos. Solo se detuvo por su vestimenta. Al no existir ninguna prueba, este migrante salvadoreño obtuvo un estatus legal para no ser deportado al presentar pruebas que podría enfrentar persecución por parte de esas pandillas si era deportado a El Salvador. Ahora, la administración Trump asegura que no pueden hacer nada para facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, que se queda en el CECOT. Los encuentros entre agentes de la patrulla fronteriza y migrantes siguen bajando. De acuerdo con la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, durante el mes de marzo hubo más de 7,000 detenciones. El zar de la frontera, Tom Homan, reconoció el trabajo del presidente Trump para que los encuentros sigan bajando. Aseguró que en sus 41 años de servicio como agente de la patrulla fronteriza no recuerda un solo mes con cifras tan bajas, comparando el número de encuentros diarios que había con el expresidente Joe Biden. Y gracias a México es que se logran estas cifras. México está frenando a miles de migrantes. Cerca de 200 familias de estos migrantes pues estaban aquí pernoctando en la Ciudad de México, en La Merced, y ahora fueron trasladados voluntariamente a fuerzas a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Erika Flores nos cuenta.
Venezolanos, haitianos, centroamericanos y colombianos, entre otros, son desde hoy los nuevos vecinos de 500 diputadas y diputados federales. La mayoría desconoce que la Cámara Baja está frente a ellos porque sus prioridades son otras. Sí, estoy desde ayer. Sí, señora, no he dormido casi nada. ¿Y cuánto tiempo le falta para terminar? En nombre de Dios, ahorita podemos terminar hoy temprano para poder por lo menos descansar, porque no hemos descansado nada. El lunes al mediodía eran apenas una docena, tomando medidas en el piso, colocando clavos y lazos para levantar sus ranchos. Eran los primeros migrantes retirados del campamento que instalaron en vía pública, en el barrio de La Merced, desde hace un año, pero que fueron reubicados de cara a la Semana Santa, pues la Iglesia de la Soledad necesitaba el espacio para sus actividades. Esta tarde, el lugar lució así. ¿Y cuánto tiempo tarda en mudarse de allá de la Plaza de La Merced para acá? Tengo 2 días. ¿Le falta? Me falta otro viaje más de las piscinas de agua. ¿Y el diablito quién se lo prestó? Lo alquilé. ¿Cuánto le están cobrando por el diablito? No se puede saber. Como tal, mis pertenencias son mi ropa. ¿Y ya terminó de acomodar aquí? No, todavía no. ¿Va a dormir aquí o en la carpa? En la carpa. No todos han terminado su mudanza, por eso la Secretaría de Movilidad no ha concluido este censo. En promedio, estimó que son 200 familias alrededor de una gran carpa y 2 tinacos de agua que la alcaldía Venustiano Carranza puso a su servicio. Lo único que no tendrán son sanitarios. Se espera que en un promedio de 3 a 4 semanas, todos sean reubicados en albergues. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Cory Booker, de 55 años, senador demócrata por Nueva Jersey, rompió hoy el récord del discurso más largo pronunciado en el Senado de ese país. Realizó una protesta histórica pronunciándose en contra de las medidas implementadas por el actual gobierno de Donald Trump. Booker comenzó su discurso a las 7 de la tarde de ayer, hora local de Washington, D.C., finalizó pasadas las 8 de la noche de hoy, tras hablar sin interrupciones por 25 horas y 4 minutos. Esto lo llevó a romper el récord de 1957 del senador Strom Thurmond, cuyo discurso duró 24 horas y 18 minutos. Esto es parte de lo que ahí, en esas 25 horas, dijo. In just 71 days, the president of the United States has inflicted so much harm on Americans' safety, financial stability, the core foundations of our democracy. These are not normal times in America. I believe generations from now will look back at this moment and have a single question. Where were you? Do you know you have just broken the record? Do you know how proud this caucus is of you? Do you know how proud America is of you? I'm not here, though, because of his speech. I'm here despite his speech. I'm here because as powerful as he was, the people were more powerful. Go out and cause some good trouble, necessary trouble, to redeem the soul of our nation. Let's get in good trouble. My friend, Madam President, I yield the floor. Murió Val Kilmer. A los 65 años interpretó a Batman en el año 1995. Según el diario New York Times, el reporte fue confirmado por su hija Mercedes Kilmer, quien reveló que el actor fue víctima de una neumonía que padecía. Recordemos que en el 2014 fue diagnosticado con cáncer de garganta. Posteriormente se recuperó. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. La Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México tiene previsto realizar una marcha, una megamarcha este miércoles 2 de abril. Buscan que se tomen acciones contra el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y contra la Fiscalía del Estado de México. Aseguran que les han fabricado delitos. Prevén que esta manifestación sea pacífica. Afectará diversas vialidades desde muy temprano, la avenida Mario Colín, pasando por Gustavo Vaz, Periférico Norte, Paseo de la Reforma, hasta llegar a la avenida Juárez. ¿Por qué? Porque va de Tlalnepantla hasta el Zócalo. También afectarán el eje central Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, y llegarán hasta frente Palacio Nacional. Esta movilización comenzará a las 8 de la mañana, así que tomen sus precauciones si tienen que recorrer estas zonas del Estado de México y la capital del país. Hablando de la capital del país, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, debido a que las condiciones meteorológicas han sido adversas para la dispersión de los contaminantes.
No se espera que mejoren en las próximas horas, por eso se mantiene la contingencia. Entre otras cosas, se aplicará el doble hoy no circula. No circularán los vehículos con holograma 2 que cuenten con holograma 1 y cuyo último dígito numérico sea el 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Así como los que tengan holograma de verificación 0 y 00, cuyo engomado sea color rojo, terminación de placa 3 y 4. Aquí en pantalla los vehículos que sí podrán circular y también el código QR para que consulten toda la información al respecto de esta contingencia que se mantiene para mañana miércoles. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Se acercaba la hora de la verdad y la mentira. Tic, tac, tic, tac. Se oyen los pasos en la azotea y ustedes saben de qué se trata. En efecto, de los aranceles. Los asesores de la Casa Blanca propusieron aranceles de alrededor del 20% sobre la mayoría de las importaciones estadounidenses. Gil imagina una cena casi dantesca. Bájale un 2% extra, ¿qué te cuesta? Dicen de nuestro lado. Ni una milésima menos del 5 y eso si duerme bien el presidente, porque ayer estaba que no lo calentaba ni el sol. La noticia habrá corrido como fuego en la paja y los mercados y los consumidores reaccionarán al plan de aranceles recíprocos de Trump en el día de la liberación de Estados Unidos. Imagine usted, la Casa Blanca dijo el lunes que cualquier país que hubiera tratado injustamente a los estadounidenses debería esperar recibir un arancel. Lo dicho, un desequilibrado mental ha sido votado para presidir a la nación más poderosa del mundo. Asesores de la Casa Blanca dicen que no se ha tomado una decisión final y que hay varias opciones sobre la mesa. Todo es muy raro, caracho. Como diría George Bernard Shaw, el odio es la venganza de un cobarde intimidado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.